Saludos cordiales a todos. Tenemos nueva edición del Club de Lectura, en esta ocasión con un libro de Nassim Taleb, Antifrágil. Y estamos un grupito de personas que nos gusta la lectura, que nos gusta Taleb y que intentaremos transmitiros a todos los que nos escucháis, pues la pasión por el mundo de las finanzas y de la filosofía, porque Taleb es un experto en finanzas, pero también en filosofía, y la pasión por el mundo de los libros. Estamos varias personas, como decía. A mi lado está Luis. Buenas, Luis. Muy buenas. Tenemos también a Álvaro Bratia. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá. Estupendo. El sonido fantástico, ¿no? Se oye perfectamente. También Albert López. Hola, Albert. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Genial. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento también de estar aquí hablando de Taleb. Estupendo. Sí, tú eres un experto además, o sea que nos vas a ilustrar. Y por último y no menos importante, Chus. ¿Qué tal, Muy Chus? buenas a todos. Genial. Pues ya hemos hecho las presentaciones, entramos en materia. Taleb es un autor de origen libanés que es muy conocido por todos. En España tiene 5 libros editados, aquí los tengo y los voy a presentar. Están circunscritos en una especie de saga llamada Incierto, en el que se aborda el ámbito de la suerte, de la mala suerte. Y el primer libro, de hecho, que él preparó, que él editó, es el de Existe la suerte, este de aquí. El gato negro, el famoso gato negro de la mala suerte. Está editado como la mayoría en Paidós, que es del Grupo Planeta. Es un libro de unas 350 páginas que se leen muy bien y en el que aborda pues, las trampas del azar. Habla de los problemas con la suerte y de, digamos, información que nos facilita respecto a la misma. Un libro, ya digo, fácil de leer y el primero que inaugura la línea Incerto. El segundo libro de esta línea es uno de los más conocidos, es este, El Cisne Negro. Yo lo tengo en edición de bolsillo, son más chulos los de edición más grande, y habla de el factor de la imprevisibilidad, porque, como algunos sabemos, el libro se llama así, El Cisne Negro, porque de vez en cuando existen los cisnes negros. ¿Y a qué se refiere? Hasta mediados del siglo XVII, que no habían llegado los ingleses a Australia, pues se creía en toda Europa que los únicos cisnes que existían eran los cisnes blancos. Y el cisne blanco dejó de ser el único cuando llegaron a Australia, a la Tierra del Sur y a Nueva Zelanda. Y ahí aparecieron cisnes negros y lo que era una idea preconcebida, pues cambió. Y a partir de ahí se ha dado nombre, el cisne negro, a esos sucesos, llamémosle, imprevisibles, como pudiera ser el COVID. El tercer libro de Taleb es un libro de aforismos, es un libro de frases cortas, es este, El lecho de Procusto. Es un libro que se lee muy fácil porque apenas tiene nada, 150 páginas. Un libro además de frases, ya digo, muy cortitas, de frases que se leen con sencillez. Es decir, la persona alfa en una reunión de gente de alto estatus suele ser claramente el camarero. Es decir, el auténtico alfa en una reunión de alto estatus es el camarero. Y este libro, digamos, sería como un pequeño descanso en tanta densidad de información que tiene Taleb en la mayoría de sus libros. El cuarto libro, que es del que vamos a hablar con amplitud, es este, es Antifrágil, y es el más grueso. Es un libro de 650 páginas, un libro denso, muy denso, con un contenido, pues bueno, realmente interesante, pero muy amplio. Y el último libro, el que cierra la serie, es este, Jugarse la piel. Si el anterior, que ya digo, hablaremos largamente, Antifrágil, explica que cuando sucede el azar, el estrés, pues Taleb es capaz de darnos una solución, de darnos un antídoto, en este caso lo que sería la antifragilidad, y de la cual hablaremos ahora. En este último libro, Jugarse la piel, Skin in the Game, es a nivel ético una reflexión respecto a asumir responsabilidades. Cuando sucede un cisne negro, cuando sucede algún acontecimiento fuera de lo habitual, pues si es culpa tuya, asume responsabilidad y adelante, que la vida sigue. Y en este libro, ya digo, pues cierra no la trilogía, sino los cinco libros de Incerto.
Yo voy a dejarlo aquí como introducción. Ahora vamos a centrarnos en este libro. Y la primera pregunta que lanzo al aire es, ¿qué es lo que os ha parecido más interesante del libro de Taleb Antifrágil? Empezamos por el autor, además de un vídeo que está disponible en YouTube, que está al alcance de todos. Álvaro Bratia, adelante. Bien, bueno, a ver, este libro a mí me gustó muchísimo. Lo había leído hace un tiempo largo atrás, ahora releerlo, obviamente, ya con una mirada más madura, porque lo leí hace unos, la verdad no sé qué año, pero tengo la noción que hace mucho tiempo atrás. Entonces, mirarlo con una mirada más madura, con ya teniendo mucho más bagaje en la inversión, en emprendimiento y cosas por el estilo, me gustó mucho, sobre todo por el lado emprendedor, más que por el lado inversor. El concepto de antifragilidad, ¿cierto? De que intentemos hacernos antifrágiles con el tiempo, no solamente el concepto de roca, de esto de que la roca al final no le pasa nada, no mejora con el tiempo. La antifragilidad son los sistemas que van mejorando con el tiempo. El ir mejorando con el tiempo, ese concepto que es central en el libro, a mí me gustó muchísimo, que es muy aplicable a los emprendimientos y muy aplicable a la inversión propiamente tal. Entonces, ese para mí es el concepto central del libro. El ir mejorando con el tiempo, el hacer que los sistemas sean livianitos también. Lo veo mucho más como emprendedor que como inversionista, pero el hacer sistemas livianos, no sistemas complejos. Porque en mi emprendimiento yo intento que sea todo lo más liviano posible, no tener mucha gente contratada, tener pocos procesos externos para estar más liviano. Eso hace que los emprendimientos también tengan mayor capacidad de pivotar, de reinventarse, de hacer muchas cosas nuevas, porque no hay una estructura tan pesada detrás. Y desde el punto de vista de la inversión, yo veo mucho que hay muchos inversionistas que invierten muchísimas cosas distintas y yo creo más en la masterización en la inversión. Creo que es teniendo portafolios dedicándonos a cosas que las que realmente sabemos, son portafolios más antifrágiles que invertir en 50 cosas distintas que quizás no vamos a controlar todo. En la inversión no controlamos cosas, pero en controlar el nivel de conocimiento que tengamos. Invertir en criptomoneda, en índices, o sea, en ETF, en distintos mercados que no conocemos, en sector inmobiliario España, sector inmobiliario Estados Unidos. Hay una cantidad de cosas, crowdlending y un montón de cosas que al final me suena que no, que como inversionista individual nos cuesta mucho poder manejar todo eso. Entonces yo prefiero centrarme en las cosas que sí manejo y masterizar una forma de inversión. Muy bien, pues una idea fuerza bastante importante, es decir, la livianidad, la ligereza, el ser capaz de soportar el peso y por tanto, pues en tu emprendimiento, porque tú eres inversor pero también eres emprendedor, así lo aplicas. Sí. Chus, tú eres una persona que no has podido terminar el libro, pero sí que viste además el vídeo de Álvaro y te llamó mucho la atención una serie de cosas que él destacaba. ¿Podrías hacernos un pequeño resumen de lo que más te destacó? Sí, a ver, bueno, yo para empezar creo que soy el único que no me he leído el libro, pero bueno, como ya comenté el otro día en la primera grabación, pues eh, me leí perdona, vi el vídeo de Álvaro Bratia y también uno de Andrea Redondo y bueno, con esto saqué varias conclusiones del libro. A ver, lo primero que es un libro de filosofía, yo como ya sabéis alguno, hice BUP-Co, ya tengo una edad. Estudié filosofía y la filosofía es complicadita de narices, es compleja. Aparte de la filosofía también cada uno un poco la asume y la desarrolla y la entiende un poco a su manera, a su forma. Por lo menos es cuando he estudiado funcionaba así. Y bueno, yendo al libro, pues yo un poco la conclusión que saqué, tengo aquí 3 puntos un poco anotados. Lo primero es que hay que buscar soluciones a los problemas, sobre todo en la inversión. En la inversión, cuando tenemos un problema, el problema es claro, pues las caídas, una empresa nos va mal, pues hay que buscar un problema y ante todo hay que ser fuerte, no hay que hundirse. ¿Y esto qué lo hace? Tanto con el libro como por mi experiencia propia, el tiempo también un poquito es lo que te va haciendo más fuerte en la inversión por la experiencia que tú tienes. El paso del tiempo pues hace que tengas más experiencia, que hayas tenido más vivencias negativas y el tener más vivencias negativas o más crashes bursátiles en este caso es lo que te hace más fuerte, más antifrágil, digamos. Y ante todo, pues ser positivo porque el mundo no se acaba. Y si se acaba el mundo, pues da igual que invirtamos que no invirtamos. Y yo llevándolo al mundo de la inversión, pues
Hay que ser positivo a largo plazo, que esto va para adelante y funciona. Muy Y bien. nada, poco más puedo decir. Y en la próxima Perfecto. ronda, si acaso, que abren primero un poquito los que han leído el libro, que expondrán un poquito mejor. Yo entro un No te poco más tarde. preocupes que yo reparto juegos sin ningún problema y sé a quién darle la palabra. En este caso, Perfecto. Albert, cuéntanos para ti lo más destacado del libro, luego profundizaremos, pero lo que destaca para ti del libro. A mí una cosa que me ha gustado mucho del libro, que destacaría, es cómo una vez aprendes sobre el concepto de antifragilidad, empiezas a verlo en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, en las relaciones, en tu salud, en las inversiones, en el emprendimiento, como comentaba Álvaro. Yo para mí descubrí este concepto que no conocía, porque no conocía al autor hasta que propusimos leer este libro. La verdad es que me ha abierto los ojos a empezar a mirar algunas cosas de forma diferente y ver cómo puedes obtener esa antifragilidad de diferentes aspectos de la vida. O sea, sobre todo porque quizás no le había puesto un nombre, no le había puesto este nombre de antifragilidad, pero yo siempre he considerado que las dificultades curten el carácter y que las experiencias de la vida, algunas son buenas, pero por desgracia otras son malas, es inevitable. Y el salir más reforzado de ellas creo que es una cosa vital para la vida, tanto dentro de la inversión como fuera. Y entrando ya más un poco al detalle en el tema de la inversión y relacionado con lo que decía Chus, por ejemplo, el hecho de que haya cisnes negros, grandes crashes bursátiles, es una oportunidad para hacer nuestra cartera antifrágil, porque si en estos crashes tienes liquidez y eres capaz de invertir en aquellas oportunidades que se presentan, tu cartera sale reforzada de estos eventos. Y creo que esto es una cosa muy importante a tener en cuenta, que es posible hacer tu cartera antifrágil. Muy bien. Pues seguro además que el haberlo leído, esas aportaciones que tú nos acabas de hacer, ¿no? El convertir, hace que tu cartera sea antifrágil. Albert, por cierto, es autor de 2 libros, tiene el de Hazte rico en 20 años, ¿verdad? Y otro sobre bolsa. Y en esos libros, pues, ya digo, aprendemos mucho. Yo que los he leído, pues el leer libros nos hace crecer y aprender. Y decíamos, y para ir terminando la ronda, que Iñaki era un poco nuestro experto en Taleb, es la persona además que nos animó a incluir en esta ocasión en el club de lectura a este autor, a Nassim Nicolás Taleb. Y por tanto, Iñaki, lo más destacado tanto del libro como de la figura del autor, para ti. Sí, a mí me gusta mucho Taleb. Me habían hablado de él, me leí El Cisne Negro y luego Antifrágil ahora. Y es un autor que me gusta mucho porque expone muy bien los argumentos y es difícil refutar lo que dice. O sea, él no tiene la verdad absoluta, pero expone muy bien y muy científicamente todos los argumentos que tiene, ¿no? Y la antifragilidad a mí, o sea, creo que antes de que él la nombrara, creo que este término no existía. O sea, no, y ni se hablaba, como el cisne negro, ¿no? Y el hecho de sacar provecho de alguna desgracia, ¿no? O, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Que cuando lo estresas, si es un estrés moderado, pues responde con una respuesta no lineal mucho mejor. Y esto me ha sorprendido mucho y le estuve dando vueltas a lo de la antifragilidad. Al final, Bitcoin es antifrágil porque cuanto más intenta prohibirlo, más sube. Y además se beneficia de la corrupción general. Cuanto más se imprime, que es negativo para los ciudadanos porque su moneda vale menos, Bitcoin más sube. O sea, es justamente lo que Taleb dice de beneficiarse de algo perjudicial. Y sí, y el libro está muy bien porque también habla de sesgos. Bueno, es un libro muy, muy, muy completo, que es muy difícil aquí resumir todos los puntos, pero recomiendo a todo el mundo leerse este y El Cisne Negro también. Muy bien. De hecho, yo creo que deberíamos tener en nuestra biblioteca personal los 5, porque aunque no tienen la misma calidad, comentamos antes de los aforismos, pues no dejan de ser, bueno, ideas cortas, condensadas, como en España tuvimos a Gómez de la Serna, Ramón Gómez de la Serna, con sus greguerías, pues no dejan de ser frases cortas, refranes, y con ingenio no tiene el volumen y el contenido que tiene este. Antes de pasar a la siguiente ronda, una frase de Daniel Kahneman que todos conocemos, premio Nobel de Economía, aunque él era psicólogo de formación, murió el año pasado a los 90 años, y respecto al libro decía esto: este libro ha cambiado mi forma de ver cómo funciona el mundo, dicho por
una autoridad como Kahneman. También en la contraportada aparecen comentarios en The Wall Street Journal. Este es un libro valiente, entretenido e inteligente, repleto de ideas, historias y frases excelentes. Lo tendré que leer una y otra vez. Y al hilo de las ideas e historias, el libro utiliza muchos ejemplos. Abrimos ronda, que impida la palabra, para hablar de alguna de las historias o de los ejemplos concretos del libro. Es decir, ¿cuál de los ejemplos que hay en el libro? Por ejemplo, habla de mi paisano, de Séneca, el famoso autor estoico del siglo I después de Cristo, y habla además de Séneca con una cierta pues claridad. El otro día, el domingo, entrevistamos a Albert Millán aquí en el canal, y Albert hablaba también de Taleb y ponía el ejemplo de la altera, de la alterofilia. La barra de la altera, la barra que se levanta en la alterofilia, explicaba Albert Millán que las puntas de las pesas, en las puntas están las más pequeñas, las más livianas, y en el centro, más pegada al cuerpo de la altera, están los discos más grandes, los discos de las pesas más grandes. Y eso en el libro aparece como una analogía de: ten en tu cartera como discos más grandes las empresas más sólidas, las empresas más, llamémosle, estables, pero introduce también un poquito de picante, introduce también pesas livianas para que tu cartera también coja un poquito de velocidad y tenga un poquito de ritmo. Pues pedid vosotros la palabra, aquel que quiera explicar alguna historia concreta del libro. Bueno, uno de los ejemplos que a mí me gustó más que historia, propiamente tal, es cuando dice, bueno, cómo invertir el dinero. Dice, invierte gran parte del capital en lo que sea más seguro y haz pequeñas asignaciones de capital a cosas que tengan riesgos bastante asimétricos, donde las pérdidas son absolutamente limitadas y los beneficios pueden ser muy grandes, como por ejemplo Bitcoin, que es antifrágil, como plantea Iñaki, o pueden ser otros activos, pero el concepto de tener un grueso, qué sé yo, un 80% del capital en algo que sea robusto, como podrían ser acciones de grandes empresas, una cosa por el estilo, y una pequeña asignación a estos componentes que puedan tener un riesgo asimétrico, me parece que es bastante eh, ilustrativo de cómo podríamos gestionar parte de nuestro capital. Veo que coincides en el ejemplo conmigo, con Albert Millán. Aquí hay sintonía entre los miembros de la asociación. Tenemos claro que una cartera diversificada tiene que contener elementos de todo tipo. En ese sentido, pues aunque tanto Luis como Albert son personas a los que les gustan mucho los índices, que sois, ¿verdad? Tú eres un indexado nato, ¿no, Luis? Sí, bueno, invierto también en acciones y otro tipo de inversión, pero como yo no bato al índice, sigo manteniendo el grueso de mi cartera en índices. Sí, sí. Bueno, hasta ahora de lo que hemos comentado aquí, ¿algo a Sí. reseñar? No, no me he leído yo los libros, pero bueno, los tengo pendientes. Pero estoy escuchando con atención porque parecen interesantes, sí. Te entran ganas, ¿no? Sí, sí, claro. Genial. Más ejemplos concretos de casos que podamos sacar a la luz, poner a nuestra audiencia en evidencia de Mira, datos. Iñaki, yo voy al número uno, que ya que tú hablabas de Séneca, sí, yo aplicaba sin saber lo que Taleb comenta, que es que a veces las expectativas te hunden. O sea, yo lo que hago muchas veces es rebajarme las expectativas porque así solo puedo hacer que sorprenderme al alza. Y es lo que hacía Séneca. Séneca, cuando hacía inversiones, las daba por perdidas, pone en el libro, y luego si salían bien, pues estupendo. Pero ya las daba por perdidas. Y creo que esto es una estrategia, no solamente en bolsa, sino en todo en la vida, de ponerte expectativas muy bajas, porque luego te sorprenden al alza. Pero lo que es complicado creértelo. Pero cuando tú consigues ponerte una expectativa baja y creértela, tienes mucho ganado. sí, sí. Y En ese luego, sentido, sí, además, Séneca, que es uno de los grandes líderes del estoicismo, es decir, cuando pensamos en estoicos, es uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza. Gracias a ser uno de los hombres más ricos de su tiempo, queda claro que el estoicismo no significa renunciar a la ganancia, sino valorar la vida de diferentes maneras, y una de las que acabas de poner tú encima de la mesa, ¿no? Es decir, bajando las expectativas para que de esta manera todo lo que venga, bienvenido sea. sí, no, y además también te ayuda a controlar más el ego también.
Y otra cosa que quería comentar de la antifragilidad es que Taleb cuenta que tenía un dolor de espalda y que estuvo a punto de ser intervenido. Y lo mismo le pasó a mi padre. Y gracias a que la sanidad es lenta y a que no se intervino, se le pasó. Porque Taleb cuenta que cuando hay un pinzamiento en algún músculo de la espalda, el cuerpo trabaja para hacer hueco al músculo, destruyendo o limando una parte del hueso para que quepa bien. Pasa que esto duró unos meses y está unos meses con dolor, pero el propio cuerpo se cura solo. Y luego introduce el término de iatrogenia, que es como el dolor causado por el sanador. Y bueno, allí incluye reglas heurísticas, que es como para tomar decisiones rápido sin complicarse. Y una es, hace una o sea, haz una intervención quirúrgica solamente si los beneficios superan por mucho el daño posible de la Sí, intervención. sí, sí. De hecho, creo que los médicos tienen claro esto que comentas tú, ¿no? Es decir, si va a generar más daño que beneficio, pues ante la duda evitan la intervención. Albert, Chus, ¿algún caso concreto? Sí, yo relacionado un poco con lo que comentaba Luis de los índices, que como bien comentabas, Chris, yo también soy partidario de invertir en índices. El concepto que introduce Taleb de mediocristán y extremistán, Sí, ¿vale? Mediocristán es como la gran masa, o sea, es el modelo no escalable, el modelo para todo el mundo, el modelo base, y el extremistán son la volatilidad extrema, o sea, los casos que se salen totalmente de la curva normal. Y para mí, los índices son un poco mediocristán, que aunque suene un poco mal, como bien decía Luis, no bates al índice, o sea, si no puedes con ellos, únete a ellos. Y para esta gente que no quiere complicarse, creo que los índices son una herramienta muy buena, aunque sea un poco medio cristán. En contraposición, quizá lo que serían, pues, invertir en acciones individuales, ¿no? Que quizás un poco extremistán, que vas de cisne negro en cisne negro, o de cisne blanco en cisne negro. Acciones que se te multiplican por 10 y acciones que se hunden hasta los infiernos, ¿no? Entonces, me pareció curioso pensar en este concepto de medio cristán y extremistán más aplicado al tema de las inversiones. muy bien, pues hemos dado un repaso a casos concretos del libro. También hemos hablado de lo más destacado. Chus, ¿alguna aportación respecto a lo que has visto en los vídeos? Porque además de paso, pues también nos informas de lo que aportan esos vídeos. Hoy día los libros no son el único canal que tenemos para adquirir información, sino que gracias a YouTube, como lo que estamos haciendo nosotros y como lo que hizo Chus de informarse de dos personas que saben muchísimo, a una la tenemos aquí, que es Álvaro Bratia, pero a otra, a Andrea Redondo, la responsable del Club de Inversión, pues pudiste empaparte de unas primeras ideas de lo que es el libro. ¿Alguna aportación más, Chus, de lo que viste? Bueno, yo saqué también 3 o 4 conceptos de los 2 vídeos que vi, de los 2 resúmenes, que me los vi un par de veces cada uno, porque, como he dicho antes, no es un libro sencillo. Entonces, a ver, en uno coincido con lo que ha dicho Albert, que es un libro que se puede aplicar a muchos conceptos de la vida, del día a día, de la vida, de que la vida no es sencilla y la vida a unos más, a otros menos, pero en algunas etapas nos va a dar golpes, igual que la bolsa. Igual que la bolsa, que tiene etapas muy buenas de su vida, donde ahora, por ejemplo, llevamos 3 años que son maravillosos, pero llegará el día que habrá un crash. Entonces, bueno, pues esto yo hago un símil de la vida con la bolsa. En la vida, por desgracia, a ninguno nos gustaría tener golpes, pero cuando tenemos estos golpes, pues con el tiempo, con el paso de los meses, los años, vamos sanando y nos van haciendo más fuertes como personas, nos van curtiendo, pues en bolsa también. En bolsa los que tenemos una edad ya hemos vivido varios crashes. Los primeros, pues te asustas, vendes. En los siguientes te lo tomas con más calma y en los otros, pues ya vas teniendo un remanente para hacer compras. Y es el momento precisamente de hacer compras cuando es rebaja.
Entonces, yo establezco un poco un símil de los mercados bursátiles, de la inversión, con la vida. Y esto pues te hace más fuerte. Los golpes en la vida te acaban haciendo o te hundes del todo, o si quieres tirar para adelante, hay que tirar adelante como sea, te acaba haciendo más fuerte. Y en bolsa pues también. En bolsa comprar en caídas, comprar en crashes, en momentos de cuando hay sangre en las calles, que decimos en nuestro argot, eh, te hace más fuerte en las inversiones. Puedes comprar barato y haces una cartera mucho más fuerte. Y entonces un poco la frase final sería eso, aprovechar, ya llevado al mundo de la inversión, aprovechar estos momentos de crash, de caídas, de miedo, de pánico, de cuando salen los titulares de los telediarios, que es cuando sale la bolsa, cuando se hunde, para ser más antifrágil, para hacerte antifrágil o para ser más fuerte. Sería un poco el concepto que he cogido yo de ambos resúmenes. Por Muy cierto, aprovecho para felicitar tanto a Álvaro, que está aquí presente, como a Andrea, porque son muy buenos los dos resúmenes que hay en YouTube. genial. Y Y con gracias esto, a ti por acercárnoslo a la audiencia. Última intervención de cada uno, aprovechar, digamos, los que tengan notas ahí apuntadas, pues para poder soltarlas, porque vamos a ir terminando. En la última intervención, respecto, pues eso, a este libro que, por cierto, es del año 2013, diría yo, lo que me quiero asegurar. Es decir, tiene ya 12 13 años. Es un libro, digamos, imprimido en España en el 2013, la traducción de Editorial Paidós, Planeta, pero elaborado originalmente en el 2012, pero que ha envejecido muy bien. Digo que los conceptos no tienen ningún problema, aunque hayan pasado 13 años desde que se escribió, para poder mantenerse perfectamente vigentes. En esta última ronda, ¿por qué aconsejar este libro al que nos ve? A ver si Luis se anima y lo lee. Y aquellas cosas que consideréis que no habéis dicho todavía, pues es la última intervención de cada uno. Empezamos por Álvaro y cerraremos por Iñaki. Álvaro, última Ya. intervención. Bueno, yo creo que este libro, como se dijo antes, no es solamente un libro para la inversión, sino que es un libro para la vida. Tiene aspectos filosóficos que son muy interesantes que se aplican a todo. Entonces, ojalá las personas que estén escuchando esto se animen a leerlo porque les va a servir de manera completamente integral este libro. Y una reflexión un poco de lo que hemos estado conversando y que yo también muchas veces he dicho, que es el tema de que cuando las bolsas caen hay que comprar, que eso nos hace antifrágil, y una interpretación también del libro. Tengo ahí un problema semántico con el tema de las caídas en bolsa. Porque si bien es cierto que nos beneficiamos cuando las acciones caen porque compramos más, en la medida en que los portafolios van siendo más grandes, la cantidad de liquidez que hay que tener para que sea representativo eso que estás comprando respecto al portafolio tiene que ser tremenda y muchas veces se hace difícil tener esa cantidad de liquidez. Por ejemplo, tengo un amigo en Chile que tiene un portafolio de 1 millón de euros. Entonces, ¿cuánta liquidez tiene que tener esta persona con 1 millón de euros para que si la bolsa cae pueda salir a comprar y que esas compras sean representativas? Porque si tiene, no sé, 5.000 euros y la bolsa cae un 20% de 1 millón, bajó a 800.000. Que compre 5.000 no le va a cambiar mucho. Entonces, ese es un problema de magnitud que va teniendo el inversionista, que la gestión de liquidez propiamente tal, mientras más grande sea el portafolio, más difícil va siendo porque tiene que ir acumulando liquidez sin comprar acciones. Entonces, esa parte es compleja. Yo no sé muy bien cómo manejarla. Yo personalmente no soy vendedor de acciones, pero claro, en la medida que veo, como decía, que estos 3 años han sido muy buenos en bolsa, claro, los portafolios van creciendo, de todos los portafolios han ido creciendo, y naturalmente lo que queda en fondos de renta fija, money market, lo que sea, para asignar y tener esa liquidez cada vez porcentualmente representa una parte inferior del gráfico. Entonces, a mí me encanta tener siempre liquidez para las caídas, pero siento que esa liquidez, en mi caso, es cada vez más, como que no pesa como me gustaría que pesara para que fuese significativo en una caída. Entonces, lo dejo como tema, no es algo puntual del libro previamente tal, pero lo dejo para una reflexión que podamos tener en el futuro. Nos acordaremos de tu reflexión si hay caídas ¿Vale? profundas próximamente. La Sí, tendremos porque muy en cuenta. Sí. Muy bien. Albert, última intervención. Pues mira, si me permitís, aprovecho para hacerle la contrarréplica a Álvaro y lo relaciono con un tema del libro.
que lo estaba pensando, que menciona casi al principio del capítulo el tema de la deuda. Que la deuda mala es frágil, pero la deuda buena es antifrágil. ¿Vale? ¿Y a dónde quiero llegar? Obviamente todo depende de tu perfil, de tu edad, de si tienes cargas familiares, etcétera, etcétera. Pero depende de tu apetito por el riesgo eh, y depende de lo grande que sea la caída, podrías endeudarte con deuda buena para hacer esas compras y aportar esa liquidez a tu portfolio que es necesaria para aprovechar esas caídas. Obviamente, esto ponemos aquí un mensaje, no intentar esto en casa, ¿vale? Pero es una posible solución que se me ocurre relacionado con lo que comentaba Taleb, que si consigues que esa deuda sea buena, que no tenga riesgo en repagarla o que no tenga un tipo de interés abusivo, podría ser una buena herramienta para solventar esto que comentabas. Perfecto. Pues muchas gracias, Albert. Chus, última intervención. ¿Alguna cosita más que añadir? Bueno, yo al no leerlo, a ver, yo es lo que comentaba antes, me quedo con esto, que es un libro que se puede aplicar a inversión y a la vida, que para mí es un símil, es un símil. Y respecto a lo que ha comentado ahora Álvaro, estoy totalmente de acuerdo con él. Los que llevamos ya unos años en este mundillo y tenemos ya una cartera ciertamente consolidada, el tener liquidez, por lo menos en mi caso, se me hace complicado. Se me hace complicado porque al final siempre acaba habiendo, a ver, valores en el mundo tenemos muchos y siempre acabas teniendo algún valor en el que acabar metiendo el dinero. Y por lo menos en mi caso se me hace complicado. Tengo algo de liquidez, siempre hay que tener algo, pero que es un tanto por ciento muy pequeño. Y respecto a lo que decía de deuda buena y deuda mala, Albert, es muy diferente. Una persona que está haciendo cartera todavía, esa persona sí que puede endeudarse con deuda buena cuando hay un crash fuerte, pero pienso que ya cuando tienes una cartera hecha, una cartera que te genera unos dividendos, unas rentas para ir viviendo bien, creo que no es momento ya bueno, es mi opinión personal, de endeudarse, de endeudar. Y por Pues mi sí. parte, poco más. Además, cada uno tiene sus propias circunstancias, tiene que conocerse, conócete a ti mismo. También otra frase muy importante de la Y historia no es lo de la mismo la fase filosofía. de formación de cartera, de formación, acumulación, que ya la fase cuando la cartera ya va estando un poquito más, o más consolidada o ya más consolidada. Perfecto. Pues cerramos esta charla con Iñaki, nuestro experto en Taleb. Sí, a ver, es que es muy difícil. O sea, aquí hemos hablado muy superficialmente porque es que no da tiempo. Es un libro enorme que toca muchos conceptos: alimentación, nutrición, psicología. Yo aquí quería comentar primero que, eh, por ejemplo, gente como Albert puede hacer que su índice sea autofrágil si compra de forma recurrente una put out of the money del Standard Poor's 500. O sea, si hay un cisne negro, lo va a cazar y pagando una prima muy, muy pequeña. Entonces sería como un poco la altera. Él tiene el índice y dedica el 1% o menos a pagar una prima para aprovecharse y sacar mucho beneficio si hay un cisne negro. Como Albert y Luego, como Luis, aquí nuestros también. indexados. Y luego, comentando a Bravia, yo creo que, bueno, Taleb en el libro habla que tener redundancia. O sea, para Taleb, tener efectivo, aunque sea improductivo, es un valor porque nunca se sabe lo que va a pasar y él dice que tener de más no está mal. Pero aún así, yo creo que se puede ignorar, porque cuando ignoras, no devuelves el capital nominal, lo devuelves al final. Solamente pagas Un segundo. intereses. Además, Iñaki, es que pasan varias cosas, que es que cuando hay un crash, endeudarse es más barato. Y además, cuando tú ignoras, te endeudas, pero ya tienes dinero, con lo cual el banco te pone unas condiciones más favorables. Y ignorar, además, Iñaki, podemos sí. explicarlo No, fácilmente. ignorar es pedir un préstamo, pero con garantías, poniendo tu cartera en garantías. Y entonces, es como un préstamo a ti mismo, porque tú ya tienes el dinero, pero lo quieres para invertir. Entonces, ese dinero, Aprovechar que tienes una cartera para decir, estas son las garantías que ofrezco. claro, entonces, por ejemplo, tú tienes 100.000 euros en una cartera. Entonces tú, el banco te da la mitad. Entonces, el banco está encantado porque tú tienes una garantía de 100.000 euros.
y a ti te han dejado 50.000 euros. Entonces, la gracia está en que pagas solamente el interés. El nominal no lo devuelves. Y además, la deuda no paga impuestos. Porque si tú vendes para comprar, tienes que pagar impuestos, pero el préstamo no paga impuestos. Y lo puedes devolver cuando tú quieras. Y cuando es un crash, normalmente los intereses están por el suelo y te sale mucho mejor hacerlo. Y además, puedes comprar. Además, que los intereses se pagan solos con los dividendos. O sea, los dividendos de la cartera pagan los intereses. O sea, es una cosa muy, muy interesante que yo os lo haré cuando haya un ¿Alguna crash. cosita más, Iñaki, que destaques del libro para cerrar y con esto terminamos? No, que destaca el libro es que hay que leerlo porque te mejora como persona. Yo creo que con esto está hecho todo. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a todos. Creo que nos ha quedado un buen resumen y unas buenas ideas. Y nada, dentro de un mes ya seleccionaremos dentro del club de lectura qué libro será el que elegiremos. Cualquier interesado en participar en estos clubes, pues tienen aquí en nuestro canal, en el canal de la asociación, el correo electrónico asociacionfire@gmail.com. Nos pueden dirigir un email y lo incorporaremos al grupo para que puedan participar bueno, pues ser uno más del club de lectura. Hoy hemos estado una pequeña representación, en el club somos cerca de 40 y vamos creciendo. Gracias a todos y un saludo. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Muchas Adiós. gracias. Saludos. Hasta luego.